Argentinos por el mundo. Les recuerdo que Argentinos por el Mundo se emite por la señal de Apóstoles Online desde la ciudad de Resistencia, Chaco, Argentina, y que pueden escuchar el programa bajando la aplicación de Apóstoles Online desde Google Play o desde Play Store. A partir de este momento pueden contactar con nosotros a través del WhatsApp 3624-611-692 y si se encuentran fuera de la Argentina, a través del número más 54 9 3624 611 692. Estamos de regreso en el último bloque del programa Argentinos por el Mundo y en el programa de hoy acompañado por Nora Alejandra Suárez, una argentina que en este momento está viviendo en Dinamarca y nos está contando cómo es la sociedad europea, por lo menos en Dinamarca, Inglaterra y España. Si un argentino en este momento desea ir a alguno de estos tres países de los que estás hablando, ¿qué le aconsejás que tenga en cuenta? Bueno, estamos hablando vos me estás preguntando en esta época de pandemia o en general. En general. Bueno, primeramente, esto que hablábamos al principio, que acá nada de pensar en zafo en esto, zafo en lo otro, venir con la realidad, ¿no? No tengo papeles, bueno, me fijo cómo hago, de qué forma se entra. Si tengo menos de 30 años o 26, puedo venir con una Working Holiday, por ejemplo, ¿sí? Y ver de qué forma puedo hacer mi nacionalidad europea para poder quedarme. Esto es lo que yo aconsejo. ¿Por qué, Carlos? Sí. Hay una posibilidad legal en España que vos te venís sin papeles, que tal vez trabajás en negro y seguís residiendo sin tener residencia legal, pero a los 3 años podés aplicar por tu residencia correcta. Aquí por tu ciudadanía, porque hace 3 años que estás, aunque no estés legal. Pero sí sé por colegas españoles, abogados, que últimamente estaban rechazando todo este tipo de pedidos, ¿sí? Pero en algún momento esto fue viable, lo que no quita que tal vez con alguna persona también pueda ser viable. Claro. Sí, que pueda aplicar a tener su nacionalidad así, sin papeles y sin nada. Solo por residir 3 años en el país. Y con respecto a la gente, ¿qué debe tener en cuenta para cuando trata con un danés, con un inglés o con un español? Con los tres ir con la verdad, ir con la realidad. Aunque sea horrible, aunque sea lo peor, no es que quiero ser tu amigo, quiero conseguir trabajo porque me quiero quedar acá. Esto es lo que le aconsejo, que sean totalmente sinceros. Y el europeo está muy acostumbrado a poder escuchar estas cosas. Acá no hay que dibujar nada, ¿sí? Nada. Mira, la verdad quiero irme, tengo mi hijo, tengo ¿qué puedo hacer? Y el que te puede dar una mano te la va a dar, sinceramente. Correcto. ¿Vos observaste ahí en Dinamarca, sobre todo ahora que es esto último que están instaladas las grandes marcas de comidas rápidas, de gaseosa, de supermercados? ¿Instaladas en qué sentido? Es decir, por ejemplo, ¿existe McDonald's, existe la Coca, la Pepsi? Sí. Por supuesto que sí, por supuesto. ¿Y el gobierno incentiva a la industria local, le da prioridad, digamos, o mayor incentivos a lo que quieren producir nacionalmente ahí en Dinamarca? Acá en Dinamarca hay una cuestión que es la competencia. Entonces, esta competencia de precios, ¿no es cierto? Nosotros, por ejemplo, sabemos que vamos a determinado supermercado y vamos a encontrar lo más económico. Pero también ese mismo supermercado tiene situaciones que por una semana tiene tal producto y después no lo vas a encontrar. Y tenés el otro que tiene las especialidades que vos ya sabés que es más caro, ¿sí? Pero en esto, a nivel gubernamental, el gobierno no se mete en absoluto. No. Deja la libre competencia. A pesar de ser un gobierno de tendencia socialista, ¿verdad? Socialista, exactamente. Sí, exactamente. Por lo que me estás contando, incentiva la cultura del trabajo y no depender del Estado para sobrevivir.
absolutamente, también, sí, sí, sí. Que esa es una de las características con los países latinos, ¿no? Donde la gente quiere estar colgada del Estado, tratando de no trabajar. No, olvídate, acá para que te den un beneficio, que te lo dan, pero para que te lo den, corresponde a que estés trabajando a la par. Vuelvo a repetirte, en Inglaterra pasa lo mismo. O sea, te van a subsidiar un hijo, yo conozco latinos, por ejemplo, en Inglaterra, que, bueno, y podemos tener un hijo, total, pedimos el subsidio del gobierno, y después se encuentran con que el gobierno un día les dijo, perdón, y te cobran todo, presta atención, Carlos, te cobran todo el beneficio que vos retiraste antes. Usted no está trabajando, usted esto, usted el otro, esta criatura, usted la podría, te quitan todo lo que ya te dieron. Así que mucho ojo con eso. Así que hay que tener mucho cuidado con ese tema, ¿verdad? Con esa picardía. Con esa picardía latinoamericana, exactamente. Sí. En esta época de pandemia tan difícil que le pega a todo el mundo por igual, bueno, no por igual, sino dependiendo del sistema de salud de cada país, pero que es global, ¿no? ¿Cómo vos, que tuviste la oportunidad de estar, que estás ahí en Europa, cómo le está pegando a Dinamarca? Mira, en Dinamarca, por ejemplo, es una de las situaciones que entendí que era el país de la felicidad. Yo estoy próxima a irme ahora a España, tengo mi dentista allí, quiero aprovechar ver amigos míos donde yo vivía, entonces me voy para allá. Cuando tuve que empezar a ver que tengo que pagar el PCR, que tengo que pagar, acá en Dinamarca no pagás absolutamente nada. El test de antígenos, el quick test, te lo haces gratuito. Cuando sacás turno para hacerte un PCR, también es gratuito, ¿sí? Y cuando venís de otro país e ingresás a Dinamarca, ya vas por una fila que te lleva directamente a hacer el quick test gratuito. Entonces, todo el que entra a Dinamarca tiene que tener ese test. Si te da positivo, no entras al país, ¿entendés? Pero no hay mucho para dar vuelta, ni para hablar, ni te quieren sacar plata, nada. Esto es Dinamarca. En la calle nosotros andamos sin barbijo. Actualmente podemos entrar teniendo la primer dosis de la vacuna, que haya pasado 15 días de esa primer dosis, ya podés entrar a cinematecas, acá es la Cinemateca del Cine, a restaurantes, a lugares cerrados, ya con esto, y el que tiene las 2 dosis, por supuesto, desde ya que entra. Y si no, tenés que ir a hacerte un quick test, que hay en todos lados, absolutamente en todos lados. Los chicos jóvenes se hacen para ir al colegio, el que quiere ir al gimnasio va y se lo hace para ir al gimnasio, ¿entendés? Claro. La pandemia se vive de otra manera, sinceramente. Y por ejemplo, ¿tenés noticias de alguno que haya estado enfermo? ¿Cómo fue el proceso de su recuperación? ¿A dónde lo destinan si detectan que alguien está con el COVID? Hay hospitales, ya te expliqué que acá es todo público, ¿no es cierto? Claro. Hay hospitales que ya están preparados para la internación y actualmente son los mínimos que están internándose, ¿eh? Actualmente son los mínimos, pero está todo ya previsto, por supuesto. Claro. Sí, acá no hay lo que se muestra de abarrotamientos, de ver los hospitales, los pasillos con camilla. Nunca existió acá eso, desde que empezó la pandemia, ¿sabes? Correcto. Nora, y para terminar te voy a hacer una pregunta que acá la sociedad argentina la sacude permanentemente y genera siempre mucha controversia. ¿El lenguaje inclusivo se da también en Dinamarca? No, existen minorías como puede pasar allá, como puede pasar en Inglaterra, en España. No hay esos tipos de movimientos sociales que impulsan No. estos cambios muy fuertes, ¿no? Claro, no. Y yo creo que tiene que ver también con la idiosincrasia de la educación, ¿no? Como que explícanos un poquito eso. Claro, este es un país que te incluye inmediatamente. O sea, vos venís de África, venís de donde venís y te incluye en su sistema, no importa si sos mujer, si sos varón. Sí es cierto que que existe, por supuesto, ¿no? El tema del machismo pero muy por abajo, o sea, no es, y esto del lenguaje inclusivo, yo creo que tiene que ver con que acá se incluye tanto todo y te dan tantas posibilidades que no tenés necesidad de salir con una bandera a defender, ¿me entendés?
Sí, sí. Exactamente. Y con respecto al aborto, ¿cuál es la posición de la sociedad? No, que el aborto es legal, por supuesto. Ajá, ellos sí, Sí. lo tienen sancionado por ley a eso. La legalidad del aborto, claramente. Bueno, la legalidad del aborto, a ver, hay gente que te va a escuchar y va a decir, horror, están matando criaturas. No, Sí. o sea, estamos hablando de violaciones, estamos hablando de que si una chica tiene que pasar por eso, más vale que sea de una forma médica y no caer en cualquier cueva, ¿no es cierto? Te referís a ese tema. Y finalmente, ¿qué religión practica la mayoría de la gente ahí en Dinamarca? Protestantismo. ¿Sí? Cristianos Son protestantes. Cristianos, exactamente, sí. Hoy no hay tanto problema, pero hace como 40 años atrás era muy difícil que alguien que tuviese la religión protestante se casara con un católico. Ajá. Esto traía problemas en la familia, ¿eh? Hoy no, por supuesto que hoy no, pero sí esto existió. Bueno, te agradecemos muchísimo, Nora, por tu tiempo, por atender nuestra llamada. Realmente ha sido un placer poder conocer cómo es Dinamarca, Londres y España a través de tus conceptos, que nos ayudan muchísimo desde muchos puntos de vista, sobre todo para valorar del lugar donde estamos y para ver también cómo son las otras sociedades y que debemos tener en cuenta si es que queremos cambiar de país para ir a vivir a una cultura distinta y en latitudes distintas, sobre todo con el tema también de climas extremos como es Dinamarca. Exacto. Y te comprometo a que nos permita consultarte eventualmente algunas cosas y tenerte como ayuda para algunas cosas en el futuro. Lo que gusten, acá estoy, sin ningún inconveniente. Bueno, hasta pronto y hasta cualquier momento, Nora, y muchísimas gracias otra vez. Gracias a ustedes, un cariño, Carlos, hasta luego. Argentinos por el mundo. Gracias por acompañarnos en Argentinos por el mundo, donde tenemos la oportunidad de conocer a compatriotas y extranjeros que viven en otras latitudes y nos cuentan cómo es trabajar, estudiar, en fin, vivir en un país distinto a la Argentina. Hasta nuestro próximo programa. Que Dios los bendiga. Argentinos por el mundo.